Hola, hola, hola. Bueno, bienvenido a mi canal. Hoy es 17 de enero del 2024. Estoy con Julio Contreras, ex veterano de la Guerra de Malvinas. Estoy muy agradecido de que esté Julio acá conmigo, de compartir esta charla, porque la verdad era algo que tenía como pendiente y siempre que me encontraba con él me quedaba con muchas ganas de que me cuente realmente de cómo fue su momento en el que tuvo que participar en la guerra. Y yo hoy tengo 36 años y la verdad que no conozco realmente bien cómo es la historia de la guerra, cómo fue antes de la guerra, durante la guerra y el después de la guerra. Eh, Así que bueno, os lo presento, Julio Contreras. Bienvenido, Julio. Hola Michael, gracias por esta oportunidad de que podamos tener de charlar, ya que cosas muy importantes, ¿no? Como es Malvinas. Como vos dijiste, mi nombre es Julio Contreras, un veterano de guerra, movilizado hacia Malvinas. Y bueno, es un placer poder estar desde acá de Córdoba y poder charlar de este tema que muy pocas veces. Pero bueno, yo un poco estaba como resignado, ¿no? Por todas las cosas que vivimos, pasamos. Pero bueno, el 2 de abril marcó una diferencia para mí con otro compañero mío, que es Daniel Abuelo y Delio, y que tuvimos el privilegio de conocer una gran persona en Buenos Aires, veterano de guerra, Gustavo Barranco, que en conjunto con otros camaradas pudieron lograr unir esto, lo que es la Unión Tontobas, ¿no? Que son todos los veteranos de guerra que continentales, no reconocidos eh, por gobierno ni por el Estado, y que todavía están en esa pelea. ¿Por qué? Porque hay una verdadera historia que no se cuenta, ¿no? De hecho, Gustavo tiene una radio en Buenos Aires, ¿no? De estrofas mínimas, que esta radio siempre está los días miércoles a partir de las 20 horas, ¿no? Que, en la que si por ahí quieren seguirla en alguna oportunidad, www.laradioDeMiPaís.com.ar. Ahí en ese programa de Buenos Aires, todos los miércoles, Gustavo con otros camaradas más son eh, unos luchadores de hace 42 años que están luchando con este tema de la gesta de Malvinas, contando la verdadera historia de Malvinas, ¿no? Que son las cosas que han quedado en el olvido por distintas estrategias de los distintos gobiernos, ¿no? Y han quedado muchos, no sé en este momento la cantidad, pero quedaron muchos en el olvido, ¿no? De hecho, hay muchos camaradas que se están muriendo y bueno, sin ser reconocidos, ¿no? Eh, bueno, yo no soy muy sabio para hablar en estas cuestiones, simplemente hablo de la sencillez, de la humildad, de lo que me tocó vivir. Pero sí, a partir del 2 de abril fuimos invitados a Buenos Aires, a la Feria de Mataderos, que funciona en Buenos Aires, y todos los años se hace un verdadero desfile y se los honra, no solamente se los honra a todos, especialmente a los héroes, ¿no?, caídos en Malvinas, y se reconoce a todos aquellos que estamos, ¿no? Y para nosotros fue muy emotivo ese momento, nos marcó una diferencia que después de 41 años en Córdoba nunca fuimos reconocidos en ningún lado, al menos de esta manera como cuando fuimos a Buenos Aires, y fue la verdad que magnífico, ¿no? Ahora la próxima invitación es para el 7 de abril en la Feria de Mataderos y va a ser siempre un honor y un privilegio. Y la verdad, Michael, que este tema de Malvinas siempre un tema que la verdadera historia se cuenta un poco, ¿no? Y a veces la gente, la sociedad tiene que entender que una guerra de 64 días no iba a durar si no habían apoyo o gentes, soldados que estaban apoyando de este lado la parte continental, ¿no? Y eso es lo que por ahí la gente no sabe, lo que no se quiere reconocer. Todos estaban expuestos con las distintas fuerzas que han estado. Bueno, a mí me tocó estar en el BIN 5, el Batallón de Infantería de Marina número 5, en Río Grande, y me tocó, evidentemente, estar en una situación, en mi caso particular, con mis compañeros, nos dedicábamos a recibir a los heridos de guerra y después recibir a los prisioneros.
Hay cosas que nosotros nos consideramos, personalmente me considero veterano de guerra porque aprendí que todo aquel que está expuesto, ¿no? Está expuesta a su vida por alguna razón de guerra, ya es considerado veterano de guerra, ¿no? Y hay muchos de mis camaradas, conocía muchos, ¿no? Entre ellos hay uno que es de Ragueira, Roberto Kellingen, que de hecho él estuvo custodiando ingleses prisioneros, los estuvo custodiando, tiene una historia bastante interesante también, así como muchos camaradas. Hoy no recuerdo de mucho, pero porque es la primera vez que estuve, pero tuve mucho contacto con ellos y la verdad que fue magnífico de estar con estas personas, con estos veteranos de guerra, ¿no? Y Roberto siempre nos escribimos también con él y también no reconocido, ¿no? Con todas las cosas que él pasó y vivió. Yo creo que la sociedad lo tiene que entender, no solamente la sociedad saberlo, sino entenderlos aquellos que tienen que reconocerlo, ¿no? Que creo que nos merecemos, que estuvimos todos expuestos en esta guerra de Malvinas. Jóvenes de 18 años, que en el caso nuestro nos llevaron de Córdoba, sé que nos cargaron en un avión y terminamos en Río Grande sin conocer, sin saber lo que pasaba. En mi caso particularmente, a los pocos días encontrarme con una ametralladora, que esa ametralladora se llama la MAC, que pesa aproximadamente entre 10, 11 y 12 kilos, y bueno, todos estábamos preparando, ¿no? Y estábamos continuamente en conflicto, ¿no? Hay cosas que no se cuentan, por ejemplo, yo cuento lo que yo viví, ¿no? Y así como cada uno de los camaradas tiene su historia, yo no fui ningún Rambo ni nada por el estilo, pero bueno, me destaqué muchas cosas importantes, ¿no? Como haber hecho cursos comandos anfibios, haber sido dragoneante y bueno, tener a cargo soldados, tener a cargo nuestros mismos compañeros, ¿no es cierto?, con introducción. Cuando mi jefe primordial fue en ese entonces capitán de fragata, el comandante Carlos Hugo Robacio, que fue mi jefe, el primer jefe que tuve, fue alguien que se destacó en Malvinas, ¿no? De hecho no se quiso rendir y bueno, fue nuestro jefe, capitán Bernía, jefe de operaciones, el capitán teniente Ponce, también jefe segundo comandante del batallón, y así varios jefes que terminaron siendo mis instructores. Y nosotros las instrucciones que teníamos, a pesar de que había acabado ya un poco la guerra, la rendición estaba, pero en el 25 todo seguía en conmoción, ¿no? No era que había cesado, nosotros continuamente estábamos haciendo custodia en el edificio comando, donde nosotros mismos escuchábamos la radio de los movimientos de los ingleses que querían seguir atacando, entonces nos sacaban a 2 o 3 de la mañana con nuestras armas en camiones hacia la frontera y hacia distintos lugares, ¿no? Lo que quiero transmitir que bueno, en esa edad nuestra de 18 años no nos fue fácil desprenderlo evidentemente de nuestra familia y haber pasado este estrés en ese tiempo, ¿no? Siendo tan jóvenes, pero haber vivido y haber tenido la valentía de estar al frente de muchas cosas. Yo me acuerdo que tuvimos una introducción una noche en la cual uno de nuestros compañeros que era de Santa Fe, Néstor, todavía me acuerdo su apellido, Pere Néstor, y él se cruzó en introducción, no estábamos en guerra, estábamos en introducción, se cruzó en una línea de tiro de una ametralladora y bueno, fue quitada su vida, ¿no? Así estábamos sometidos continuamente nosotros, ¿no? Bajo presión. Siempre bajo presión y siempre bajo guerra, ¿no? Yo, por haber sido destacado, ¿no?, como dragoneante y haber hecho este curso comando con los comandos anfibios, los comandos anfibios fueron la fuerza junto con los lagartos que tomaron Malvinas el 2 de abril. Y bueno, en ese entonces aplicaron algo como que todas las fuerzas, sea ejército que fuera, tenían que ser instruidos por los lagartos o por los comandos anfibios. Y el terreno que habían encontrado era todo Río Grande, y ahí iban las instrucciones. De hecho, yo siendo un dragoneante, pero por haber hecho el curso de comando, yo instruía a quién eran mis superiores, de que venían de otra fuerza, pero necesitaban esta preparación de infante de marina.
Entonces siempre estábamos en la línea de la muerte, porque no hacíamos introducciones con municiones de salva. Nosotros todas las municiones usamos, todas las introducciones con municiones de guerra. Estamos expuestos continuamente, ¿no?, bajo las armas. Yo me acuerdo de una oportunidad que posiblemente si alguien escucha, los que han estado en el BIN 5, precisamente en la compañía NACA, había un guardiamarina Bianchi, que en Malvinas se destacó por haber bajado con la compañía de él un avión, un Sea Harrier. Ese era como mi jefe directo y siempre me buscaba para hacer su custodia arriba, ¿no? Y en una oportunidad tuve la idea de cruzarnos hacia Chile en la camioneta de combate y tuvimos casi un enfrentamiento con los carabineros ahí de Chile. Inclusive los pusimos en posición, pero bueno, como llegó todo un acuerdo, charlaron entre ellos, pero bueno, la orden que teníamos nosotros es de abrir fuego. Y siempre estábamos así expuestos aparte de las introducciones muy rigurosas, ¿no? Nosotros teníamos que meterlos en pozos de agua con hielo. Si no hacían más bien las cosas, lo que te introduían ellos terminaba estaqueado. Fue bastante desafío bastante importante para nosotros, ¿no? Julito, qué tan cierto fue, qué tan fuerte fue que participó Chile? ¿Qué tuvo implicado Chile? Porque acá, viste, a mí me ha pasado de chico que te cruzaba un chileno, no, que los chilenos son unos traidores, que los chilenos le abrieron las puertas a los otros. ¿En qué tuvo implicado Chile? Mira, hay cosas que la posición que nosotros estábamos con 18 años, nosotros que hacíamos obedecíamos orden, ¿sí? Entonces hay cosas que uno no ahondaba, pero sí se percibía ese clima. Nosotros salíamos ahí a Río Grande, a la isla de Río Grande, salíamos por ejemplo de Franco, una cosa así, y iban los jefes nuestros, y los cabos, todos salían con nosotros de Franco, y siempre estaba ese conflicto, donde había chilenos, había que pelear, había que pelear. Entonces, porque según a lo que ellos nos transmitieron, decía que ellos apoyaron, ¿no es cierto?, a los ingleses, ¿no? En mi experiencia personal, como te digo, el haber estado en la posición que estaba, sí, era una oportunidad. Subimos a una montaña, instalamos una radio ahí en ese lugar, ¿no es cierto?, una montaña bien alta, casi con la frontera de Chile, y ahí instalamos una radio con otros jefes nuestros y otros comandos. Y ahí, con los visores nocturnos, pudimos identificar sí movimientos de tropas, ¿no? No sé si eran ingleses o chinos, porque el visor nocturno se ve silueta, no es que se ve la figura, pero se veía movimiento de tropas, por eso nos habían mandado a que estuviéramos ahí espiando y investigando qué estaba pasando. Porque no solamente que siempre se habla del 2 de abril y el 14 de junio, que fue lo que dura, ¿no es cierto?, el conflicto, pero está esta otra parte, que siempre digo, la otra parte que no se cuenta, que es la que yo cuento, que nos tocó también vivir a nosotros, porque si bien nosotros entramos en el periodo de junio, pero después nos tocó quedarnos porque éramos nuevos a terminar el servicio, después que nos quedamos a cumplir en este lugar el servicio militar. Yo estuve un año y un mes sin licencia, lo único que teníamos franco en el lugar, porque bueno, siempre estaba el conflicto, entonces no te dejaban venir a licencia, tenías que estar siempre atento y preparado con los movimientos, o viendo si hay movimiento de tropas, siempre para acá, para allá. Prácticamente no se sacaban el uniforme. No, dormíamos con nuestras armas dormían a lo nuestro, era nuestra mejor compañera, cualquiera de mis camaradas lo pueden escuchar, le decían, este es como tu novio de 15, te decían, y llegaba a más armas, ¿no? Pero fue difícil también el volver, porque la mayoría de mis jefes estaban con el estrés y el trauma de la guerra. Por ende, como que por ahí veía que a nosotros nos tratamos como si fuéramos el enemigo, por ahí, ¿no?, por la manera que nos trataban o nos introduían, ¿no? Pero bueno, teníamos que cumplir con nuestra patria, con esta hermosa Argentina, defender esa bandera, y hay muchas cosas, ¿no?, que en este programa de Gustavo Barranco se habla mucho. Siempre él todos los miércoles invita a distintos héroes, distintos veteranos que narran sus verdaderas historias, que
como que no quieren ser escuchadas, ¿no? Por aquellos que los tienen que reconocer. Hay muchos que están todavía en espera que los reconozcan. Y bueno, y siempre le vamos a estar peleando. La idea es poder malvinizar, ¿no? Calculo que a partir de ahora que nosotros fuimos convocados de acá de Córdoba, nosotros estamos muy felices por eso, de poder sumarnos a esta pelea por la gesta de Malvinas y por todos aquellos que no fueron reconocidos y hacer evidentemente honor a todos aquellos que quedaron en Malvinas, ¿no? Yo, en la compañía NACAR donde yo estaba, tengo que destacar algo muy importante. La mayoría de mis compañeros eran correntinos, chaqueños, y ellos sí tuvieron el frente en el conflicto y bueno, las cosas que narraban eran bastante yo estuve compartiendo con ellos. El camarada Fernández, me acuerdo que había quedado neutralizado este brazo por las esquirlas de las bombas, le había saltado en el brazo y después había otro Carranco que se llamaba chaqueño, donde él estuvo con pie de trinchera. Pie de trinchera significaba cuando botaban los pozos de zorro, muchas horas, la misma humedad, el mismo frío, se te congelaban los pies y bueno, la decisión muchas veces era cortarte los dedos para que no te engrenaran. Me acuerdo que él nos mostraba, ¿no es cierto?, los dedos como estaban cortados. Y así hay muchas anécdotas muy duras y muy tristes, ¿no? Que yo agradezco, vuelvo a agradecer a esta gente de Buenos Aires, Gustavo, con todos los camaradas, de esta hermosa oportunidad de poder hablarlo, ¿no? Y bueno, y este espacio que vos te dedicas a esto, tener estos canales, Maico, y gracias porque es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Y es bueno que la juventud también lo sepa, ¿no? Sí.